Sí, Doc, sí se ve y se escucha. Muy bien, entonces comenzamos. Lo que vamos a intentar hacer hoy es un poco de medidas de asociación, ¿no? Vamos a ver qué valor tiene esto para que puedan utilizarlo en su práctica. Por ejemplo, yo me dedico a la terapia intensiva. Hay veces que, por ejemplo, tenerle a un paciente con balance hídrico positivo, es decir, ponerle mucha agua, eso pudiera asociarse con mortalidad. O darle mucho volumen con el ventilador también pudiera asociarse con lesión pulmonar. O tener la PVC muy alta podría asociarse con injuria renal, o lo que ustedes quieran, es decir, la obesidad asociarse con riesgo de infarto y cosas de estas, ¿no? Entonces, ¿para qué sirven las medidas de asociación? Sirven para poder dar fuerza a cuando yo quiero investigar si algo se asocia con algún desenlace, ver con qué fuerza se asocia. Entonces, veamos un poco de esto. Por ejemplo, para nosotros que un paciente le hayamos metido mucha agua cuando está hospitalizado y de repente al tercer día parece que tiene un balance dentro de su cuerpo de muchos líquidos, entonces nosotros diríamos que esto pudiera asociarse con mortalidad, ¿sí? Y esto hay cómo investigarlo. Básicamente hay algunas formas, pero yo quisiera que se aprendan dos en sí, ¿no? Entonces la hipótesis sería, llamamos hipótesis nula, obviamente nulo, cuando yo encuentro que, por ejemplo, el balance hídrico no se asocia con mortalidad. O sea, es raro que alguien quiera investigar con este tipo de hipótesis, ¿no? En general, lo que nosotros utilizamos son hipótesis alternativas. Esta es la que vamos a investigar. Es decir, la hipótesis en la cual yo me interesa hacer una investigación. Yo quiero investigar si es que el balance hídrico positivo se asocia con mortalidad en terapia intensiva, en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, esto es lo que voy a intentar comprobar con mi investigación. Así que cuando yo hago la investigación, tengo más estudios, pero yo quisiera que se aprendan estos dos tipos de estudios. Por ejemplo, los prospectivos son aquellos en los que, por ejemplo, si los otros son los retrospectivos, ¿no? Los prospectivos vienen a significar lo siguiente. Por ejemplo, yo tengo pacientes con balance hídrico positivo, aquellos que sí tienen, y tengo otro grupo de los que no tienen. Muy bien, entonces eso es lo que he hecho. Cojo dos grupos, uno que sí tiene, otro que no tiene, y los sigo en el tiempo. 6 meses, un año, lo que sea necesario. Y en cada grupo voy a ver quiénes viven y quiénes mueren, ¿sí? En cada grupo. Es decir, los que tuvieron balance hídrico positivo les sigo en el tiempo y veo cuántos viven, cuántos mueren. Y los que no tuvieron balance hídrico positivo también los sigo en el tiempo para ver cuántos vivos y cuántos mueren. Mientras que cuando tengo un estudio retrospectivo, lo que hago es primero, en este caso no, veo todos los que han muerto en UCI, por decir algo. Aquí están pacientes que han muerto. Y me regreso en el tiempo y veo cuáles de ellos, ¿sí?, tuvieron balance hídrico positivo y cuáles de ellos tuvieron balance hídrico negativo. ¿Sí? Entonces, llego a una conclusión similar, pero estos tienen mayor fuerza en los prospectivos. ¿Cuál es la medida de asociación que vamos a aprender? Para los prospectivos es el riesgo relativo, o RR, y para los retrospectivos es el odds ratio, o el OR. Sí, esas son las dos cosas que vamos a intentar resolver en esta clase. ¿Sí? Muy bien. Vamos con, por ejemplo, los retrospectivos. Es decir, escojo un grupo de gente que ha muerto en terapia intensiva y me regreso en el tiempo y veo cuáles tuvieron balance positivo y cuáles tuvieron balance negativo. Por ejemplo, haría una tabla así, ¿no? ¿Quiénes murieron y quiénes no murieron? Podría ser una opción. Y quiénes sí tuvieron balance positivo y quiénes no tuvieron balance positivo. Muy bien. Por inventarme unos datos, voy a poner aquí que 60 murieron y tuvieron balance positivo, 40 no murieron y tuvieron balance positivo, acá 20 y acá 30. ¿Sí? En una tabla de 2 por 2. Muy bien, voy a poner aquí el nombre de cada casillero. ¿Sí? Y es súper sencillo hacer este estudio porque aquí sería más B y acá sería más B. Lo único que tengo que hacer, sí, para sacar el odds ratio, por eso se llama prueba de productos cruzados, es multiplicar en X. ¿Sí? Por eso se llama productos cruzados, ¿no? Entonces, lo único que tengo que hacer para sacar el OR es
60 por 30 dividido para 40 por 20. Eso me sale 180 para 80. El resultado es 2.25 y se acabó este. ¿Cómo interpreto esto? De la siguiente forma. Los pacientes que tienen balance positivo tienen 2.25 veces más riesgo de morir que los que tienen balance negativo. ¿Vi? Pues con eso he sacado, ¿no? Lo mismo podrán encontrar ustedes en estudios típicos, por ejemplo, yo cojo pacientes con cáncer, por ejemplo, de pulmón, y me voy en el tiempo y veo cuántos de ellos fumaron y cuántos de ellos no fumaron, por ejemplo. Entonces me doy cuenta que de los que fumaron, el OR viene a ser de 3, por decir algo. Quiere decir que los que fuman tienen 3 veces más riesgo de desarrollar cáncer de pulmón. Esa es una medida de asociación. Aquí me está indicando la fuerza con la que se está asociando esta variable. Vamos con la otra posibilidad, prospectivos. Es decir, voy a hacer lo siguiente, ¿no? Bueno, aquí está mal. ¿Qué pasa si es que entra un paciente a la UCI y yo le tengo que iniciar antibiótico? Pues fíjense que cuando ustedes entren en la práctica clínica se van a dar cuenta que cuanto más rápido inicien el antibiótico en los pacientes, les ayudan a que sobrevivan más. Así que qué sé yo, me interesa investigar esto, ¿no? Antibióticos tardíos, antibióticos tempranos, ¿qué impacto tienen con la mortalidad? ¿Demorarme con el antibiótico tiene efecto? Bueno, entonces me hago un estudio así, ¿no? Hay pacientes a los que les voy a dar un antibiótico temprano y a otros a los que no les voy a dar antibiótico temprano. Y voy a ver si es que esto interviene en si mueren o no mueren los pacientes. Entonces saco datos, por ejemplo, ahí tengo, esos fueron los datos de mi investigación. Resulta que 35 murieron a pesar de que les di antibiótico temprano, 34 no murieron a pesar de que les di el antibiótico temprano y así voy llenando mi base de datos. Y lo que tengo que hacer ahora es sumar en filas. Es decir, sumo estos dos, 69, y sumo estos dos, 160. También es sencillo. Lo único que tengo que hacer es lo siguiente. Necesito sacar la incidencia o riesgo en los expuestos. ¿Cómo hago eso? Solo tengo que usar las filas, es decir, 35 dividido para 69, ¿sí? ¿Qué viene a significar esto? Viene a significar que en el grupo que sí di el antibiótico de forma temprana, ¿sí? El riesgo de morir fue de un 50%. Muy bien. Entonces, y así, el riesgo en los no expuestos sería 23 para 160. Y nada más. ¿Qué hago con esos datos que he sacado aquí? 0,50 y 0,14. Solo tengo que dividir así en filas. 35 para 69 y 23 para 160. Me salen dos valores. Veamos cómo utilizo esto. Habíamos dicho que lo que voy a utilizar aquí es el RR. ¿Sí? Entonces 0,50 dividido para 0,14 me da 3.57. Vendría a significar que el no recibir antibióticos de forma temprana se incrementa la mortalidad, tienes más riesgo de morirte en un 3.5 veces más. También podemos sacar que es de la reducción absoluta del riesgo, que es restando el uno del otro. Es decir, que si das antibióticos de forma temprana puedes reducir un 36%. Y hay otro que es la reducción relativa del riesgo. Este no nos interesa mucho, ¿no? Que es haciendo una división para acá. Aquí están mal los datos, perdón. Pero el que sí nos interesa es este, el NNT. El NT yo saco dividiendo 1 dividido para la reducción absoluta del riesgo, 0.36. 1 para 0.36 da 2.77. ¿Qué significa eso? Que yo con el NNT es el número necesario a tratar, significa que yo puedo salvarle la vida a un paciente tratando a casi 3 pacientes. O sea que por cada 3 pacientes, 2.77, por cada 3 pacientes que yo trate, logro salvarle la vida a un paciente y eso es bastante bueno. Por ejemplo, darle aspirina a un paciente con un infarto de miocardio tendrá un NNT, por decir algo, de 8. Querrá decir que yo necesito tratar a 8 pacientes para que uno se beneficie. Y eso es bueno. Y también habrá, por ejemplo,
tratamientos que nos sirven. Por ejemplo, dar, qué sé yo, hidroxicloroquina en COVID tiene un NNT de 250, por ejemplo. Es altísimo, quiere decir que para que una persona se beneficie tendría que tratar a 250. Entonces, mientras más bajo es el NNT, sí, es más fácil que yo encuentre un potencial en lo que estoy estudiando, ¿no? Entonces, el uso de antibióticos de forma temprana es bueno, ¿no? Y mientras que el NT sea más bajito, eso es bueno también porque indica que necesita tratar a poquitos pacientes para que se beneficie uno de ellos. Entonces, fíjense que los pacientes, sería esa la interpretación, lo que hemos visto, y aquí quisiera que ustedes analicen el siguiente cuadro, porque esto vamos a ver cuando ustedes analicen revisiones sistemáticas. Tanto el RR como el OR, ¿sí? Se pueden analizar de la siguiente forma. Si es que este valor de aquí sale en 1, quiere decir que no se asocia ni con el efecto desfavorable ni tampoco lo protege al paciente. Si se mueve hacia acá, es decir, si es que está en 1.5, 2, 3, 4, 5, hay asociación. Y mientras más alta me indica qué tan fuerte es la asociación. Por ejemplo, si sale dos veces más riesgo de tener cáncer, 2 veces más riesgo de morir, cosas así. Mientras que si está por debajo del 1, es un factor de protección. Usar tal medicamento, hacer tal actividad o estar expuesto a tal situación y te sale un RR de 0.5, pues indica que te protege eso. Tienes un factor de protección. Y eso es importante que ustedes lo sepan, ¿no? Entonces, si es que está por encima del 1, se asocia. Si está por debajo del 1, te protege. Y si es que justo le da al 1, pues no tiene ninguna intervención ni a favor ni en contra. Vamos a hacer algo más para que puedan entender algunas cosas más, ¿no? Por ejemplo, supongamos que este es del universo. Podría ser Quito, podría ser Ecuador, podría ser lo que sea necesario, ¿no? Tenemos toda la población ahí. Si aquí está toda la población, a eso les llamamos universo. Es súper difícil hacer un estudio en todo el universo porque es muy caro, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo quiero hacer un estudio y mi estudio tiene solamente un grupo de personas. Sí, obviamente no son todas estas, solo es un poco de ese universo que tenemos ahí. La pregunta es, los datos que yo saque de mi estudio, ¿yo puedo generalizarlos? Es decir, en mi estudio sale que fumar causa 2 veces más riesgo de tener cáncer. ¿Puedo generalizar eso? Eso es lo que vamos a intentar descubrir acá. Entonces, la pregunta siempre ¿es rentable trabajar con todo el universo? Y eso es súper difícil porque es muy costoso, es mucha gente y es difícil de realizar. Necesitaría muchas personas para que me ayuden a recoger toda la información. Así que lo que yo haré siempre es tomo una muestra, para eso se calcula, y en base a esa muestra hago un análisis lo más riguroso para yo poder tener datos que puedan representar al universo y luego puedo inferirlo hacia el universo. Sí, eso es lo que vamos a hacer. Así que, por ejemplo, habíamos dicho esta asociación, ¿no? Tener balance hídrico positivo se asocia con mortalidad. La hipótesis nula es decir, pues que no se asocia, y la hipótesis alternativa en cambio, esa quiere decirnos que sí hay asociación de mortalidad. Siempre el investigador busca esta de aquí. Esta es la que les llama la atención, saber si se asocia. Muy bien, para esto sale un valor que es importante, que es el p-valor o valor p, que van a ver ustedes en varios estudios. Entonces, siempre ustedes ven, por ejemplo, ¿se asocia o no se asocia el balance hídrico con la mortalidad? Y ustedes ven que eso tiene en un estudio un p-valor mayor de 0.05. Si es que el valor es mayor de 0.5, me toca aceptar la hipótesis nula, es decir, no hay asociación entre balance hídrico positivo y mortalidad. Pero si yo encuentro que en el estudio el p-valor es menor de 0.05 o menor del 5%, yo digo sí existe asociación. Sí, es la importancia del p-valor, ¿no? Tiene que ser siempre menor de 0.05 para poder decir que la asociación existe. Entonces, fíjense que casi siempre trabajamos con 5%, ¿sí? Para tener un riesgo de que lo que yo estoy diciendo sea falso. Entonces, por ejemplo, si es que sale menos de 5%, entonces yo diría que la
lo que estoy diciendo tiene una certeza bastante alta, esté dada por el azar, es menos del 5%, ¿sí? Listo. Esta es la que vamos a buscar. Entonces, ya para ir terminando, otro dato que ustedes van a encontrar, no sé si se escucha, ¿sí? Sí, Doc, solo lo último como que se cortó, pero sí se entendió. Muy bien. Entonces, que si es que alguien repitiera mi estudio, ¿sí? Puede que no les salgan los datos exactamente como a mí me salido, pero es importante que les salgan parecidos, así que aquí aparece un nuevo dato que ustedes pudieran encontrar. Es decir, la gente que repita mi estudio, si es que lo hace tal como yo lo hice, debería salirle parecido, pero no exacto. Así que aquí entra un nuevo dato. Por ejemplo, riesgo de muerte. Mi estudio dice que el OR es de 2.25. Cuando alguien repita un estudio similar al mío, tal vez no le salga 2.25, así que yo le tengo que dar al nuevo investigador un margen entre qué y qué le puede salir sus datos. Y eso se llaman intervalos de confianza. Por ejemplo, yo tengo que siempre presentar mi investigación así, OR de 2.25 con un intervalo de confianza entre 1.5 y 3.6. Quiere decir que si tú repites mi estudio, tal vez no te salga 2.25, pero te va a salir en algún rango entre 1.5 y 3.6. Pero por eso es importante que se pueda indicar con claridad ese intervalo de confianza. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de que la diferencia se deba al azar, si no se olviden, si es que esto es menor de 0.5, sí, entonces esos serían los dos datos que yo siempre encuentro en los estudios. No, el p-valor, que me sirve cuando está menos de 5%, y el intervalo de confianza, que es siempre importante para cuando alguien quiera repetir en el estudio. Entonces, por ejemplo, habíamos dicho que si es que este fuera nuestro ejemplo, acá no hay asociación, pero en nuestro caso está en 2.25, o sea, estaría por acá. O sea, es un buen dato. Y el intervalo de confianza es importante porque el intervalo de confianza tampoco debe estar en el 1, porque si es que el intervalo de confianza llega a topar el 1, ya no hay asociación. O sea, no tiene que toparle al 1 ni el OR como tal, ni el intervalo de confianza. Si llegan a topar el 1, no hay ninguna asociación. Ya vamos a ver esto en las revisiones sistemáticas, ¿no? Pues no se olviden eso. Este es nuestro dato, 2.25, y ninguno de los valores de aquí topa al 1, así que hay asociación. Y finalmente, para hacerlo un poco más práctico, cuando ustedes se hacen una pregunta, ¿no? Por ejemplo, ¿sirven los corticoides en los pacientes que están con hipoxemia por COVID-19? Tantas cosas que se dan ahora por COVID. Y entonces quieren saber si los corticoides sirven. Entonces, una opción es que se sienten a leer todos los artículos que se han publicado, uno por uno. Y la otra opción es que opten por leer una revisión sistemática y un metaanálisis. La revisión sistemática te ayuda a que ellos resumen todos los artículos publicados sobre el tema y si es que es factible te presentan un gráfico que ilustra todo. Este es el gráfico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cómo lo leería yo? Muy bien, yo quería saber si es que el corticoide sirve para los pacientes que están hipoxémicos en COVID-19. Muy bien, ¿cuántos estudios se han resumido aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay 7 estudios que se han incluido aquí. La revisión sistemática incluye los mejores trabajos que se han publicado. ¿Y qué es lo que hace? Me da algunos datos que están graficados ahí. Un primer dato que yo tengo que buscar es el que veo aquí, que es el I cuadrado que vemos aquí, ¿sí? Este I cuadrado me indica qué tanto se diferencian entre artículo y artículo, así que lo ideal es que sean parecidos, porque si son muy variables, muy diferentes, los datos no son concluyentes. Así que yo diré que es hasta un 25%, es poca variabilidad. Si ya diría ahí 50%, ya es moderada variabilidad. Y si es que tengo 75%, es muy alta la heterogeneidad y ahí tal vez ya no pudiera sacar conclusiones. En este caso es un 10.8% y ese es un buen dato, ¿no? Quiere decir que los artículos son comparables. Luego viene este gráfico que se llama Forest Plot, en el cual yo veo un gráfico
¿sí? Un gráfico aquí que tiene una cajita en el centro y a ambos lados unas líneas, ¿sí? Y acá tenemos el RR, el riesgo relativo con sus intervalos de confianza. Aquí está el riesgo relativo 0,67 y acá dentro de dónde a dónde va el intervalo de confianza. Quisiera explicar el gráfico que está aquí. El gráfico, la cajita, ¿sí? De hecho es un diagrama que se llama de cajas y bigotes. La mitad de la caja, ¿sí? La mitad de la caja es la mediana de la muestra. Sí, viene a ser el 50% de los pacientes están aquí. Hacia el filo de acá, 25%, el filo de acá, 75%, y los extremos son los intervalos de confianza. Eso significa el dibujo. Mientras más largo sea el intervalo de confianza, la caja va a ser más chiquita y quiere decir que hay poca muestra. Mientras más pacientes hay, la caja va a ser mucho más gordita y el intervalo de confianza va a ser más chiquito. Es mejor cuando la caja es más grande y los intervalos de confianza más chiquitos. Aquí tenemos todos estos artículos y como les había dicho, ¿sí? Este es el RR 0.67, quiere decir que si está por debajo del 1, ¿sí? Quiere decir que el corticoide es a favor de la mortalidad, es decir, te evita que te mueras. Pero el intervalo de confianza del primer artículo vemos que está de 0.38 a 1.1, es decir, le toca al 1. Por lo tanto, el primer artículo no te muestra asociación ni a favor ni en contra, porque toca el intervalo de confianza el 1. El segundo artículo, si vemos cómo no le toca al 1 y vemos claramente cómo el RR es de 0.61 y el intervalo de confianza no llega a 1. Y así voy analizando cada uno de los artículos. Dependiendo de cuánto pesen estadísticamente estos en cuanto a la capacidad de cómo fueron realizados, aquí les ponen el que más pesa de todos estos artículos es el de aquí, pesa un 25% en cuanto a calidad, y eso es bueno, ¿no? Entonces, ¿cómo sé cuál es la conclusión de esto? La conclusión se grafica con un diamante, y ese diamante es el que está aquí. O sea, la conclusión de este metaanálisis está en esta zona de aquí. No le toca al 1. ¿Cuál es la conclusión del diamante? Que el RR es de 0,7 y el intervalo de confianza no topa al 1. Así que en base a esto, los corticoides ayudan a los pacientes con COVID que están hipoxémicos. No he tenido que leer todos los artículos y aquí me sale un resumen en el cual yo puedo tener esa certeza. Eso es lo que quería comentarles el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta. La de acá, la del diamante. Sí, la conclusión. Ya, muy bien. Entonces, nos habíamos quedado hasta ahí. Entonces, más o menos el metaanálisis tiene que darte una conclusión, un resumen. Y esa conclusión es este diamante o este rombo que tenemos aquí. Entonces, ¿dónde está ubicado el rombo? Si es el resumen de todo esto, es el rombo. ¿Dónde está ubicado este rombo? Es la unión de todos los artículos que se han hecho en el metaanálisis. ¿Dónde está ubicado? Está ubicado, si es que está justo cruzando, topándole o encima del 1, de la línea del 1, no hay asociación, o la conclusión del artículo sería que los corticoides no se asocian ni a favor ni en contra de la mortalidad o en los pacientes con hipoxemia en COVID. Si el diamante está hacia la izquierda del 1, o sea, por debajo del 1, la conclusión es que los corticoides favorecen a los pacientes que están con hipoxemia en COVID, les ayuda a no morir. Y si es que este diamante estuviera por delante del 1, es decir, con valores sobre el 1,
la conclusión sería que, en cambio, dar corticoides se asocia con más mortalidad. Por debajo del 1 te protege, por encima del 1 te afecta, y si es que le toca al 1, no hay asociación. Entonces, como aquí el diamante está por debajo del 1, no le toca a la línea, quiere decir que este diamante, ¿sí?, indica que se deben dar corticoides a los pacientes que están con hipoxemia y con COVID, ¿sí?, porque está por acá. No sé si se entendió ahí. Listo. No sé si tienen alguna pregunta más. No creo. Bueno, entonces creo que quedamos. Estas son las 3 clases que quería compartirles para que tengan un poco de idea cuando leen artículos científicos, ¿no? No sé si quedamos ahí. Cualquier pregunta me hacen llegar, ¿no? Muchas gracias.